¿Alguna vez te has sentido atrapado, sin salida, como si estuvieras en una prisión de la que no puedes escapar? Hoy te contaré una historia real que demuestra que incluso en la celda más oscura, la esperanza puede nacer, y las cadenas se pueden romper. Esta es la historia de Pablo y Silas, y cómo su adoración provocó un milagro. En los primeros días de la iglesia, el apóstol Pablo y su compañero Silas viajaban por el mundo conocido, compartiendo las buenas noticias de Jesús. El Espíritu Santo los guió hasta Filipos, una ciudad importante en el Imperio Romano. Allí, junto a un río, encontraron a un grupo de mujeres orando. Una de ellas, llamada Lidia, una mujer de negocios, escuchó atentamente el mensaje. Su corazón fue tocado por Dios, creyó y abrió su hogar para que Pablo y Silas se quedaran. Así, sin grandes ceremonias, nació la primera iglesia cristiana en suelo europeo, un pequeño grupo de creyentes en una casa. Todo parecía ir bien, pero los problemas no tardarían en llegar. Días después, mientras iban al lugar de oración, una joven esclava comenzó a seguirlos. Esta muchacha no era común. Tenía un espíritu de adivinación que sus amos explotaban para ganar mucho dinero. Día tras día, ella los seguía y gritaba a todo pulmón: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación». Aunque lo que decía era verdad, el espíritu que la controlaba lo hacía para burlarse y causar problemas. Esto continuó por varios días. La situación se volvió insostenible. Finalmente, Pablo, sintiendo una profunda compasión y molestia en su espíritu, se dio la vuelta y, mirando directamente a la joven, le dijo con autoridad en el nombre de Jesucristo: «Te ordeno que salgas de ella». Y en ese mismo instante, el espíritu la abandonó. La joven quedó libre, pero su liberación desató la furia de sus amos. Al ver que su fuente de ingresos se había esfumado, estos hombres se llenaron de ira. Agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron violentamente hasta la plaza principal, ante los magistrados de la ciudad. Sin darles oportunidad de defenderse, los acusaron falsamente de alborotar la ciudad y enseñar costumbres ilegales para los romanos. La multitud se enfureció contra ellos. Sin un juicio justo, los magistrados ordenaron que les arrancaran la ropa y los azotaran brutalmente con varas. Imaginen la escena: a la espalda de Pablo y Silas, desgarrada y sangrando por los golpes. Después de esta cruel paliza, en lugar de recibir atención médica, los arrojaron al calabozo más profundo y oscuro de la prisión. Para asegurarse de que no escaparan, sus pies fueron sujetados firmemente en un cepo, un doloroso instrumento de madera que inmovilizaba las piernas en una posición incómoda. Todo parecía perdido. Estaban heridos, humillados y encadenados en la más absoluta oscuridad. Ahora pensemos en esto. ¿Qué harías tú en esa situación? Después de ser golpeado injustamente y encarcelado, lo más natural sería quejarse, sentir rabia o desesperación. Pero lo que Pablo y Silas hicieron a continuación es lo que convierte esta historia en algo extraordinario. Llegó la medianoche, la hora más oscura y silenciosa. En esa celda fría y maloliente, en medio del dolor de sus heridas, algo increíble sucedió. Pablo y Silas comenzaron a orar. Y no solo oraron, sino que también empezaron a cantar himnos a Dios. Sus voces, aunque seguramente débiles y temblorosas por el dolor, resonaron en el silencio de la prisión. Los otros prisioneros, acostumbrados a los lamentos y las maldiciones, escuchaban atónitos. ¿Quién canta en un lugar así? No cantaban porque esperaran un milagro. Cantaban porque, a pesar de las cadenas y el dolor, su fe en Dios era más fuerte que sus circunstancias. Su adoración no era una petición de libertad, sino una declaración de quién era su Dios. Un Dios soberano, bueno y digno de alabanza, sin importar lo que estuviera pasando. En su momento más bajo, eligieron levantar su voz, no en queja, sino en adoración. Y esa elección lo cambió todo. Mientras Pablo y Silas cantaban, de repente, la tierra comenzó a temblar violentamente. No fue un temblor cualquiera, fue un terremoto tan poderoso que sacudió los mismos cimientos de la prisión. Las paredes se agrietaron, el polvo cayó del techo y en un instante sucedió lo imposible. Todas las puertas de las celdas se abrieron de golpe
y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron y cayeron al suelo. El carcelero, que probablemente dormía cerca, despertó sobresaltado por el caos. Al ver todas las puertas abiertas, su corazón se hundió. La ley romana era implacable en sí. Un guardia perdía a sus prisioneros, pagaba con su propia vida. Dando por hecho que todos habían escapado, sacó su espada, dispuesto a suicidarse para evitar la deshonra y una ejecución pública. Pero antes de que pudiera hacerse daño, una voz potente resonó desde la oscuridad de la celda de Pablo. «No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí». El carcelero no podía creer lo que oía. Pidió una luz y, temblando de pies a cabeza, corrió hacia adentro. La escena lo dejó sin palabras a las puertas abiertas, las cadenas rotas, pero ni un solo prisionero había huido. Conmovido y aterrado por el poder que acababa de presenciar, cayó de rodillas ante Pablo y Silas. Ya no los veía como criminales, sino como hombres de un Dios poderoso. Con desesperación en su voz, hizo la pregunta más importante de su vida: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». La respuesta de Pablo fue simple, directa y llena de esperanza. «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». No había rituales complicados ni obras que cumplir, solo creer. En ese mismo momento, el carcelero los llevó a su propia casa. Con cuidado, limpió y vendó sus heridas, un acto de bondad que contrastaba radicalmente con la crueldad de la noche anterior. Reunió a toda su familia, y Pablo y Silas les compartieron el mensaje de Jesús esa noche. El carcelero y toda su familia creyeron. Fueron bautizados, y la Biblia dice que la casa se llenó de una inmensa alegría. La alegría de haber encontrado la fe en Dios. Un guardia, a punto de morir, encontró una nueva vida. Todo gracias a la adoración en una cárcel. Al llegar la mañana, los magistrados, quizás con remordimientos o simplemente queriendo evitar más problemas, enviaron guardias con un mensaje para el carcelero: «Deja ir a esos hombres». Pero Pablo no iba a permitir que los sacaran en secreto después de haber sido humillados públicamente. Él tenía un as bajo la manga. Le dijo a los oficiales: «Nos azotaron públicamente sin habernos condenado, y eso que somos ciudadanos romanos. Y ahora quieren echarnos a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos mismos a sacarnos». Cuando los oficiales llevaron este mensaje a los magistrados, el pánico se apoderó de ellos. Azotar a un ciudadano romano, sin un juicio, era un delito gravísimo en el imperio, un abuso de poder que podía costarles sus carreras. Temerosos de las consecuencias, los magistrados fueron, personalmente, a la prisión. Se disculparon con Pablo y Silas, y les rogaron que se fueran de la ciudad. Pablo y Silas salieron de la prisión, no como criminales fugitivos, sino con la cabeza en alto, con su dignidad y sus derechos restaurados. Antes de irse, fueron a la casa de Lidia para reunirse con los nuevos creyentes. Los animaron, los consolaron y fortalecieron su fe antes de continuar su viaje. Su testimonio de poder y fidelidad en medio de la persecución dejó una marca imborrable en esa joven iglesia de Filipos. La historia de Pablo y Silas en Filipos es mucho más que un relato de un milagro. Nos enseña una verdad poderosa: la adoración tiene el poder de transformar nuestras circunstancias más oscuras. Fíjate en esto: ellos no alabaron a Dios después de ser liberados. Ellos alabaron a Dios mientras estaban encadenados, y fue entonces cuando vino la liberación. A veces, Dios no cambia nuestra situación inmediatamente. A veces, la respuesta a nuestra oración no es un terremoto que abre las puertas, sino una paz que llena nuestro corazón en medio de la tormenta. La adoración cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a quitar los ojos de nuestras cadenas y ponerlos en el Dios que es más grande que cualquier prisión en la que nos encontremos. Quizás hoy tú te sientes encadenado, tal vez no por cadenas de hierro, sino por cadenas de miedo, de ansiedad, de culpa, de soledad o de una enfermedad. Te sientes atrapado en un calabozo emocional o espiritual. La lección de Pablo y Silas es para ti. En medio de tu noche más oscura, atrévete a levantar tu voz. No tienes que sentir ganas de hacerlo, simplemente elige adorar. Ora.
Canta una canción de fe. Agradece a Dios por lo que sí tienes. Cuando eliges la adoración, en lugar de la desesperación, algo poderoso sucede en tu interior. Las cadenas espirituales comienzan a aflojarse y la esperanza, como el amanecer, comienza a brillar. Tu adoración es un arma espiritual que rompe cadenas y abre puertas que parecían selladas para siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha dado una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas a nuestro canal y compartas este video. Hay muchas personas que necesitan escuchar que, sin importar cuán oscuro parezca su calabozo, la fe y la adoración pueden traer una libertad que nunca imaginaron posible. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.